qué difícil es hacer que se calle esta gente. Es muy difícil, es muy difícil. Ustedes supieran, algún día les voy a contar de lo que es mi vida acá, adentro. Y atrás de ese biombo, también de monitores y demás, hay una, sí, así me hacen corazoncitos detrás de cámara. Una cosa espantosa. Y encima muestran la hilacha, delante de las visitas. Aunque por suerte las visitas en este caso son gente de la casa también, gente del palo, gente del oficio. Mirá, con Fede Levato nos conocemos hace ya para 3 décadas más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué decirte? Fotógrafo, licenciado en artes visuales, artista, pero además periodista, como reportero gráfico, y vaya a saber cuántas cosas más, ¿no? Un emprendedor, un hombre de iniciativa, y está acá con nosotros. Un gusto enorme darle la bienvenida a Federico Levato. Fede, ¿cómo te va? Hola, bien, Daniel, buen día. Gusto de que estés con nosotros. Sí, nos conocemos un montón, o sea, Sí. yo trabajaba ya en el diario cuando vos entraste Sí. a trabajar en el diario, hace muchísimo, tenías pelo, No tanto. no tanto, pero Nunca algo he tenías. tenido como una gran melena, ¿no? Sí, Sí. que bueno, era una sección de noticias más de color Sí, a la que ingresaste. claro, es verdad. Y ya después al poquito tiempo pasaste ya a las secciones más creo que de política, De bajaste hard y news, ahí... lo que se denominaba Claro, hard news, claro. a la noticia dura, a la noticia diaria. Sí. Sí, y bueno, no me acuerdo, ni siquiera creo que no existía el diario por el diario web, en ese momento no existía nada de eso. No existía nada. Éramos puro papel. Puro papel. Así que Puro papel, película, o sea, la foto era negativo, todo, sí. Los periodistas, yo siempre cuento que los periodistas salíamos con los fotógrafos, con Fede, con Polo Uriza, con Antonio Uriza, Sí, con Rodolfo Barrios. el Negro Barrios, linda gente. Salíamos a laburar a la calle, a hacer coberturas, lo que fuere, y volvíamos al diario y bueno, mientras el periodista se iba a escribir en DOS, porque teníamos un programa que era en entorno de DOS, los fotógrafos se iban a revelar. Y cuando estaba la película nos llamaban y íbamos y elegíamos del negativo. Sí, sí. Nunca hacíamos copia papel, con una lupa y a mirar en el negativo qué foto era la que queríamos que se pegue en la página. Y esto me parece que hubiera pasado hace muchísimo. Y no hace tanto. No hace tanto. ¿Y vos cómo te Y llevas bueno, con...? esto mismo. Vos Sí. capaz que hace un año y medio atrás, nunca tal vez hubieses imaginado tener este espacio periodístico No. que tenés hoy. No. Es así. Mira, Fede, ¿y vos cómo te llevas con esta vorágine, con esta transición? No muy bien. No muy bien. Incluso yo en el 2018, por ahí, que decido dejar el diario, obviamente tenía otro trabajo, hace 30 años que soy profesor en la universidad, entonces tenía con qué llenar la heladera. Claro. Pero fueron muchos motivos por el cual dejé el fotoperiodismo, pero uno de esos fue justamente este. Yo notaba que ya el fotoperiodista o el reportero gráfico, el trabajo de ese profesional ya no pasaba solamente por contar una noticia a través de fotografías, sino que había que dar un salto. O sea, ese reportero gráfico tradicional que va con su cámara colgada ya tenía que pasar a ser casi como un generador de contenidos multimedia, por decirlo así. Claro. Frente a una cobertura X, tal vez no solo había que hacer imágenes fotográficas, sino que tal vez requería darle play a la cámara. Y tal vez había que hablar cuando uno le daba ese play. Y llegar a ese diario o ese medio periodístico y bajar eso, que a lo mejor ya no era una foto, sino que era un contenido audiovisual, para lo cual tenías que saber manejar programas de edición de video, y saber que a lo mejor eso podía terminar en Instagram o en Facebook en sus primeros momentos, y eso involucra también otra forma de trabajar los tiempos, los ritmos, y la verdad que yo no quería dar el salto a eso.
O sea, no tenía muchas ganas. Claro. Esto que Fede cuenta y describe también es la realidad de nuestro presente, de nuestro Sí, oficio, ¿no? sí, Y cómo sí. se ha ido hibridando el periodismo, ¿no? Sí, Que de sí. repente lo conocimos con compartimientos más diferenciados, colaborativos siempre, pero con funciones muy separadas. Hoy no Sí, y tanto. ya llevaba 20 años en el diario también, ya sentía como que no tenía muchas cosas nuevas para darle a la empresa, salvo si hacía este salto. Y la verdad que sí, sentía que no tenía ya muchas ganas. Veía gente joven que venía ya con todo ese entusiasmo o que nació con todo eso encima, con todo ese, el cambio como un estilo de vida, digamos. Nosotros no nacimos con la idea del cambio como un estilo de vida, lo fuimos aprendiendo en el camino. Entonces digo, bueno, me parece que hay que dar un paso al costado y... Fede, de todas maneras vos tenés, y ya vamos a ir a tu faceta artística, porque la tiene claramente, y Fede siempre en el fotoperiodismo, siempre le puso arte al fotoperiodismo, Sí, siempre tuviste una estética... si podía, metía un bocadito. Una estética muy tuya, pero quiero que me cuentes de tu experiencia como reportero gráfico, que es muy específico, que es esto de ir a la zona de cobertura, al combate. Me acuerdo las coberturas de las visitas presidenciales, que era siempre Sí. muy cuerpo a cuerpo y la verdad que era ir y volver y después cuando revelabas enterarte más o menos qué era lo que habías logrado, ¿no? Sí. ¿Qué anécdotas tenés de eso? Bueno, la cuestión es que yo en realidad no vengo del palo del periodismo, o sea, yo estudio, soy licenciado en artes visuales y por ciertas circunstancias de la vida, cuando hago mi tesis, que sí fue en fotografía, pero parado en otro lugar, digamos, en el del artista visual, lo hice con una exposición, la tesis fue una exposición en el auditorio, en ese momento no existía el Museo de Bellas Artes como lo conocemos hoy, eh, y, y bueno, justo fue viernes, estaban los conciertos de la universidad y unos gerentes que trabajaban en el diario, que no eran sanjuaninos, eran colombianos, vieron la exposición, Carlos Echeverry, creo que lo conociste, Sí, claro. vieron la exposición, digamos, y bueno, y al tiempito me ubicaron y me llamaron, y la intención de ellos creo que fue involucrar un reportero gráfico en el diario que no tuviese la dureza de un típico reportero gráfico. Esa fue como la idea de ellos, ¿no? Por lo cual ingresé al diario. Así que mucho del fotoperiodismo lo aprendí de mis compañeros periodistas que en cierta medida me iban enseñando cosas, o incluso cuando yo veía cómo trabajaban la noticia ellos, obviamente que eso lo trasladaba a cómo trabajar la imagen, del jefe de redacción que uno tenía y de mis compañeros fotógrafos que obviamente llevaban años en el diario, Paul Uriza, Rodolfo Barrios, y ellos me iban enseñando un montón de cosas que no eran la verdad del fotoperiodismo, era como ellos también lo habían aprendido. Y bueno, y fui aprendiendo ahí en el diario con los golpes, con las cosas, con los errores. Lo bueno es que ahí nomás viene otra nota y poder solucionar ese error. Y así fui aprendiendo y así pasaron esos 20 años. ¿Y qué te acordás así de esas coberturas, de esas anécdotas de las más ásperas por ahí? O... Las más ásperas. Sí. Bueno, a ver, siempre pasa por cuestiones policiales, las más ásperas, visitas de presidente y tal vez la más áspera de todos, bueno, fue el accidente del gobernador. Tal vez esa fue la más áspera. La del helicóptero. La del helicóptero. Sí. Porque son cosas que te toman totalmente por sorpresa. Cuando vos vas a un policial y te dicen, mirá, hubo un accidente en la ruta 40 y fallecidos, vos ya vas sabiendo eso. En el caso del accidente del helicóptero, el hecho por el cual estaba en Valle Fértil cubriendo la visita del gobernador era una estupidez. O sea, Bueno, era una visita del sí. gobernador a Valle Fértil. Era rutina, ¿no? Una Era rutina. la cobertura Entonces común. es algo que te cae así de golpe y totalmente impensado. Entonces pasa más por ahí. ¿Y cómo actúas en ese momento? ¿Actúas por adrenalina? ¿Actúas por instinto? ¿Actúas cerebralmente? Actúas por adrenalina y aparte todo lo que fuiste aprendiendo. Siempre en la parte del reportero gráfico del diario siempre
los más viejos te decían, tenés que volver siempre con la foto. ¿Te acordás que eso era una cuestión? Y a ustedes les trasladaban lo mismo en la parte escrita. Te dicen, no se puede, no, tengo que volver. Te dicen, no, tengo que volver con la foto. Era algo que nos metían en nuestro trabajo. Entonces actuás por adrenalina, porque nosotros estábamos almorzando, ya había terminado la situación, estábamos almorzando, tarde, más o menos. Se levanta un viento fuerte y en el lugar que estábamos almorzando se corta la luz. Entonces yo salgo a la puerta y pasa corriendo un chico. Y le pregunto, porque se sintió una explosión, entonces le pregunto, ¿qué pasó? ¿Se explotó un transformador? Y me dice, no, se cayó el helicóptero. Entonces ahí fue agarrar el bolso, agarrar la cámara y salir corriendo. Y esto fue a 3 cuadras de donde yo estaba. Y llegar y encontrarme cables caídos, gente corriendo, un ruido, porque el helicóptero no estaba apagado, entonces estaba a ese sonido, digamos. Encontrar una persona tirada en el piso, con sangre, que después supe que era el piloto, que estaba sentado bien, pero alguien lo estaba ayudando. Una camioneta que estaba cargando una persona en la tabla de la camioneta, digamos, en la compuerta de la camioneta, que creo que era Pérez. Y bueno, y así, y lo que me salió a mí fue levantar la cámara y empezar a fotografiar. Hacer tu laburo. Sí, entonces todo lo que vi lo vi a través del lente. Que también es una forma de taparte. Lo que aprendí en el diario, en los policiales, todo es que vos te tapás lo que estás viviendo con la cámara. Claro. Eso me pasaba a mí personalmente, no es... Claro, yo todo lo que te voy a decir no es una verdad, ni mucho menos. Es lo que me pasó o lo que pienso, pero no es una verdad absoluta. A veces la cámara te sirve como filtro de lo que está sucediendo, que te duele, porque obviamente que a mí me temblaban un poco las manos por lo que estaba viviendo. Tampoco entendés qué pasó, porque decís, bueno, cayó un helicóptero de pocos metros, decís, es una tontería, son golpes y nada más. Ves al piloto que está bien, le ves que tenía algo de sangre por el hombro, pero ves que está bien, entonces en ese momento nunca te imaginás que en esa mínima caída de 10, 20 metros, no sé cuánto habrá sido, 50, puede haber muerto alguien, como sucedió, ¿no es cierto? No lo registrás en ese momento. Te veo y te escucho y claro, todavía sensibilizado por el shock, por el impacto y presumo inolvidable, ¿no? Que no entendés, pero por otro lado tu cabeza te dice, bueno, sos los ojos de lo que está sucediendo acá. Es ahora. Entonces tenés que mostrarlo porque es lo que se necesita, digamos. Es tu trabajo. Es eso. Después con el diario del lunes hay cosas que decís, podría haber hecho tal cosa, por ejemplo, haber dado play a la cámara y haber hecho algún que otro paneo o video que mostrara la situación, lo que pasó, lo que sucedió. O sea, es una noticia, obviamente. Claro. Y es lo más fuerte que tenés presente en la memoria. Sí, creo que así a nivel, digamos, de repercusión social, sí. ¿Viste? Después, bueno, pasaron 1000 cosas, imagínate, en 20 años. Sí, claro, por eso te digo, hay presidentes, de todo. Mirá, Fe, ¿y algún error? ¿Algún error que de esos que dijiste que aprendiste, que lo corregiste y demás? ¿Alguna metida de pata? No, sí, errores miles. Lo que pasa que por suerte me los olvido. ¿Ninguno tan grave? No, bueno, hacer una nota y no ponerle rollo a la cámara. Entonces cuando voy a revelar, encontrarme que no había puesto el rollo en la cámara. ¿Y ahí qué te querés matar? Y en un caso zafé porque era una entrevista y estaban en un café de enfrente. ¿Sabés quién era? No. Creo que la tuviste acá entrevistada. ¿Cómo se llama esta dirigente radical de toda la Delia Papano? Era una nota del Día de la Madre. Entonces eran madres e hijos, que el hijo también era conocido. Creo que el hijo jugaba al básquet. Camargo, claro. Eso.
Y eran fotos de estudio. Claro. Viste que en el diario teníamos Claro, un estudio con muy luces. lindo, sí, sí. Eran fotos de estudio. Pero bueno, me había olvidado ponerle película a la cámara. Por suerte estaban enfrente. O sea, nunca se enteraron que fue por eso, se enterará ahora de ellas, qué sé yo. Obviamente que les dije otra cosa, que no sé, que tenía que repetir las fotos por otra situación, porque bueno, te da vergüenza, ¿viste? Después encontré una manera, seteando la cámara, que no disparaba si no tenía el rollo. Claro, porque, a ver, chicos, hoy no pasa porque no hay cámaras con películas o no se usan cámaras con películas, pero en ese momento era una variable. Claro, era con películas, sí. Y las películas se velaban y las fotos se velaban Sí, y, sí. Y te enterabas cuando Bueno, iban. eso sí, de decir voy a cambiar el rollo, abrir la cámara y tener ya la película dentro y decir, ay, ¿viste? Y cruzar los dedos después en el laboratorio, cruzar los dedos de que algo, ¿viste? No, así, inventarme cosas, miles. O sea, ese fue mi primer shock en el diario, fue darme cuenta que muchas cosas, muchas noticias, en cierta manera se construyen. Claro. O sea, hay un hecho, hay un disparador, pero que uno en los medios a veces lo termina desarrollando, porque yo era lector de diarios antes de trabajar en el diario, y tenía esa cuestión romántica de la noticia. Entonces, cuando entré al diario fue, ¿por qué? Porque al poco tiempo apareció esto de el fantasma de la Villa Don Arturo. ¿Te acordás de eso? Y yo estaba de editor de fotografía. Entonces, el jefe de redacción, Sebastián Sarria, en ese momento, me dice, necesito un fotógrafo todas las noches que se quede en el barrio, ¿no es cierto? O sea, y fue encontrarme cómo uno va construyendo eso también. Claro. Y ¿Qué fotos llevas de la noche del Claro, del y barrio? eso fue como un golpe, como decir, no todo es verdad, lo que uno lee, ¿viste? O sea, y después paso por la computadora de Gargo, que lo entrevistaste también hace poquito acá, y estaba dibujando al fantasma en una infografía. Y le digo, ¿pero qué estás haciendo? Y me dice, no, con lo que la gente fue diciendo, que era... Y veo que al lado, que en otra computadora tenía una infografía de un plato volador, un extraterrestre, y le digo, ¿y esa infografía? No, ya las tengo armadas para cuando alguien vea un extraterrestre. Genial. ¿Viste? Genial. Entonces, ese fue como el primer golpe en el diario, ¿viste? Genial, de decir, genial. pero no es verdad todo lo que uno lee, o todo lo que uno escucha, o todo lo que uno mira. Es la relatividad de la verdad, porque en realidad vos sabés que y entramos en otro debate. No es que te en quiera otro sonar tiempo. el streaming, ¿no? Pero es muy interesante esto, porque esto que vos planteas desde la experiencia está teorizado, digamos. Esto tiene que ver con el verso y el cuento de la objetividad. Claro. Esto, claro, que lo que propone la prensa es una versión. Y con ese cruce de versiones se construye la realidad. Y esto está teorizado hace un montón de tiempo, o sea, funciona así. Funciona así. No digo que no sea cierta la Pero, la claro, noticia. pero es interesante esto, y esto me lleva a lo siguiente, Fede, porque aun cuando uno puede comprar que el fotoperiodismo te muestra la realidad, porque es la foto, ¿viste? Y la foto no se puede mentir, aún en un hecho tan conmocionante, siempre hay un encuadre, siempre hay una mirada, siempre el fotógrafo eligió pararse en algún lugar y mostrar. Hay una foto muy famosa. Yo lo que te cuento son cosas que leí. Entonces supongamos que sean ciertas. Sí. Hay una foto muy famosa, Carter es el apellido, Kevin, no sé si era Kevin Carter, un reportero gráfico muy conocido, incluso hay una serie o una película sobre él, ya falleció. Es esa foto muy famosa de un nene con signos
bastante de desnutrición que está y hay un buite atrás. Kevin Carter, ¿sí? Un buite atrás. Después leí que ese nene tiene en su muñeca una pulserita, porque en realidad está en un centro de refugiados de la ONU. Claro. O sea, este reportero gráfico toma la foto, o sea, que ese nene estaba siendo asistido. Claro. Pero digamos, él, el fotógrafo, al arrodillarse, ponerse en cierta ubicación, estaba este buite atrás, hizo un diálogo entre estos dos personajes, ¿no es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Ese nene está desnutrido, sin atención médica y por ser devorado por este buitre? No. Ahora, ¿O sí? ¿es verdad que eso sucede? Sí. Claro, Es verdad porque que... además tiene un sentido, una carga simbólica, Claro, o sea, la foto, tiene una eso carga sí simbólica. existe, Claro. sí pasa, sí está pasando en eso, por eso Y está la ONU. Y está editorializando el fotógrafo claro. también con esa composición. O sea, y está eso es contando una maravilloso. realidad. Absolutamente. No es real esa situación, pero la realidad que está atrás sí existe, y por eso está la ONU ahí, por eso estaba él también ahí. Digamos, hay un juego así, digamos. Absolutamente. Y es la, a ver, la riqueza, y es donde yo digo que la IA, bueno, tiene sus límites todavía, ¿no? Vos hoy a la IA le podés pedir generar imágenes de todo tipo, pero hay un salto grande todavía respecto de lo que puede producir el fotógrafo. La mirada del reportero gráfico no la puede hoy reemplazar por ahora la IA. Sí. La mirada del periodista, dónde hace foco, lo que escribe, por qué lo escribe y por qué decidió escribir sobre eso y no sobre otra cosa, etcétera, etcétera, son cosas que todavía son muy humanas, digamos. Sí. Fede, y nos queda pendiente hablar de tu faceta artística, porque vos ya tenés una larga trayectoria como expositor también, y has ido teniendo un recorrido, ¿no? Trazando un recorrido. Has tenido como objetos de arte, desde lo urbano hasta, qué sé yo, no sé, de todo tipo. Hasta en los colores has ido variando. Sí. Esa es mi real profesión. ¿Cómo es que has ido trazando ese camino? ¿Cómo sucede eso? Bueno, eso sucede porque en realidad, digamos, yo estudié artes visuales, soy licenciado en artes visuales, y así como hay personas que deciden estudiar abogacía, psicología, odontología o comunicación social, como en tu caso, termina siendo una profesión, es de lo que trabajo, digamos, todos los días. Y cuando uno trabaja, estudia, investiga, hace obra, ves caminos que son mejores, caminos que no tanto, como les pasa a todo, como le pasa a un escritor, a un músico. Tu obra puede ir evolucionando, se puede ir complejizando, y así va siendo. O sea, para nosotros es normal, porque es nuestro trabajo de todos los días. A veces la gente ve al artista como si fuese algo, o de dónde traes esto, y a lo mejor habría que preguntarle al odontólogo también, mirá, ¿por qué te encanta arreglar dientes? ¿De dónde viene esto? Y qué sé yo, como buscando que el odontólogo te diga, mirá, cuando era chico tenía un peluche y le sacaba los dientes. Y no, uno, o sea, es igual que cualquier otra profesión. O sea, te van pasando cosas que te van llevando a que quieras estudiar y decir, quiero que mi vida laboral pase por estos territorios, por estos terrenos, digamos. ¿En qué estás trabajando hoy? ¿Tu producción artística? ¿Por dónde va hoy? Mi producción artística es, mis problemas, mis proyectos son los mismos hace muchos años. Como te digo, lo que vas haciendo es que vas modificando cosas, pero a veces los productores visuales o los artistas, digamos, nuestro centro de atención o nuestros proyectos, nuestras preocupaciones pueden ser las mismas toda la vida, como pasa a lo mejor con vos que hablabas de astronomía. A lo mejor hay astrónomos que estudian la composición de las estrellas, y a lo mejor sus 40 años trabajando, investigando en el CONICET fue ese.
ese tema. Otros a lo mejor estudiarán los agujeros negros y se pasan, bueno, en arte pasa lo mismo, uno se mantiene con ciertos problemas que los vas trabajando siempre. Y yo, ¿por qué territorios me muevo? Me muevo mucho por el dibujo, la fotografía y la construcción de objetos. Esos son como los lenguajes por los que más me muevo. Y a veces migro de un lenguaje a otro. O sea, por eso estuvo muy bien lo que dijiste antes de mi ingreso acá, porque a veces yo me cuesta saber qué soy también, no lo sé muy bien. No me considero ni que soy dibujante, ni que soy escultor, ni que soy fotógrafo. Es como una mezcla y tal vez tiene que ver un poco con la carrera que estudié, porque en realidad es una licenciatura en artes visuales, no es una licenciatura en pintura o en fotografía. Y pasás por todas las disciplinas en esa formación, pasás por el grabado, el dibujo, la pintura, la escultura. Lo que pasa es que uno va como tomando ciertas disciplinas que por X causas son las que más te sentís identificado o que son las que mejor sirven para transmitir o para trabajar lo que te está preocupando, digamos. Tengo que cortar, Fede, porque ya me pasé. Está muy bien. Esto es una cosa cotidiana para nosotros. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Vas a exponer? ¿Tenés algo expuesto en este momento? Ahora no tengo nada expuesto porque no. Tengo mi Instagram, donde a veces subo, Federico Levato, donde a veces subo las cosas que hago. Hasta hace poquito sí tuve una obra en el premio Franklin Rawson en el museo, pero el museo cada 3 meses reemplaza su material. Pero bueno, en Instagram todo voy subiendo el material. A veces no es bueno exponerse lo que uno hace. Hoy uno tiene las redes. Tal vez exponga algo en noviembre en Rawson, que va a haber una muestra de fotografía ahí en la Superiora, en ese lugar. Pero bueno, uno permanentemente está trabajando como supongo que trabaja un escritor, un músico, alguien que hace cortos, más allá de que a lo mejor no lo muestres, ¿no es cierto? Pero está siempre. Es un gusto enorme. No, para mí también, y bueno, y mucha suerte con todo esto nuevo. Muchas gracias. Que estás haciendo. La vamos a necesitar. Dale. Gracias, Fede. Federico Levato, artista licenciado en artes visuales, reportero gráfico, un poco de todo, y bastante más como habrás visto, y un compañero de muchos años, de otro San Juan y de otro tiempo, que parece que hubiera pasado una eternidad y apenas fue ayer. Y hasta acá hemos llegado. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas hecho el aguante. Queremos invitarte a estar en contacto durante todo el día porque el trabajo y la maquinita de Pelado Stream no se detiene. Ya vienen todos los posteos, los reels y demás en todas nuestras redes sociales. Pelado Stream en Instagram, TikTok, Facebook, X o Twitter, también en nuestra página web www.peladostream.com.ar. Te invitamos a reencontrarnos mañana a las 10 de la mañana en punto. Nos vemos.